2, 1. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la teoría de deformaciones. Vamos a ver lo que es la relación entre deformación y desplazamiento. Entonces, para eso vamos a iniciar el OneNote. Vamos a ver si podemos hacer la plantilla un poquito más grande. Aquí está, ¿no? Vamos a poner un poquito más chico acá. Vamos a checar la pluma, ahí está, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué relaciones existen entre la deformación y el desplazamiento. Entonces, pues ahí espero que se esté viendo. Entonces, lo que veíamos en la vez pasada, en el video pasado, que teníamos un cuerpo, ¿verdad? En este caso, pues podemos tener un cuerpo, lo representamos mediante un cuadrado, ¿no? Este cuadrado tiene los puntos A, B, C y D, ¿no? Entonces, este cuerpo, pues lo vamos a desplazar del punto A, B, C y D, lo vamos a desplazar al punto A', B', C' y D', ¿sí? Entonces va a haber simplemente un cambio de desplazamiento, va a ser un cambio de cuerpo rígido, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ver qué relaciones existen entre el desplazamiento y la deformación, ¿no? Entonces, el desplazamiento, ¿se acuerdan que veíamos la vez pasada que era el cambio de un punto a otro, ¿no? Entonces, de un punto a otro vamos a tener una delta, ¿no? Entonces, en este caso vamos a decir que el desplazamiento en X lo vamos a llamar, pues vamos a decir en X, vamos a llamarlo U, ¿verdad? Y desplazamiento en Y, que sería en este sentido, lo vamos a llamar B, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos este elemento. Ese elemento pues no realmente no es un cuadrado, ¿no? Vamos a decir que es un rectángulo o es un rombo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este rectángulo y lo vamos a desplazar, como ya les dije, a los puntos A', B', C' y D'. ¿Ok? Entonces, al desplazarse en la línea punteada, se ve que este cuadrado o rectángulo pues va a haber un pequeño desplazamiento, ¿no? Entonces el punto A, si se ve ahí, se va al punto A' y se va a desplazar una cantidad U, ¿verdad? Y si existiera un movimiento de cuerpo rígido, pues nada más se desplazara de U y aquí sería U nada más, ¿verdad? Pero como existe una especie de, vamos a ver si podemos quitar la pluma. Entonces aquí va a haber un desplazamiento U, ¿verdad? Este U va a ser la misma U, pero como el material, vamos a suponer que se va a deformar, entonces va a haber una U más de U, ¿verdad? Más un diferencial de U, ¿verdad? Entonces, en el punto B se va a desplazar U más un diferencial de U. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la deformación se va a medir como el desplazamiento. Se acuérdense que teníamos en una dimensión, tenemos lo que se desplaza aquí. Este desplazamiento vamos a medir con delta. Entonces, para medir esta delta en este elemento, pues va a ser igual a U más de U, ¿verdad? Menos la cantidad que tenemos U, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en realidad se movió, ¿verdad? De este punto se movió, de la izquierda se movió a la derecha, entonces, pues vamos a tener que quitarle esta U, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento, que en este caso, pues sería de esta longitudinal, de este cuadrado, de este rectángulo, pues sería igual a ¿qué? A U más de U menos U, ¿verdad? Entonces, esto sería como una medida de delta, ¿ok? Entonces, esto sería el desplazamiento. Y la longitud original, como tenemos un cuadrado infinitesimalmente pequeño, vamos a decir que tiene la longitud L, en lugar de ser una L así, vamos a tener una diferencial de X, ¿no? ¿Ok? Entonces, en lugar de L, vamos a poner diferencial de X y la deformación en X va a ser igual a U más de U menos U entre el diferencial de X. Entonces, ¿qué va a pasar? La U se va a ir con esta U y la deformación en X pues va a ser igual a la derivada de U con respecto a X, ¿no? Y si estamos usando, obviamente que usamos derivadas con respecto a otras variables, que tenemos que usar? Pues las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos aquí, ¿no? Que la derivada de U con respecto a X en realidad es la derivada parcial de U con respecto a X, ¿sí? Similarmente en el eje Y, vamos a estirarlo, de estos puntos que están sólidos, se van a un punto que está en el punto A', D', B' y C', pero en la dirección del eje Y, ¿sí? Entonces en este caso, pues obviamente que vamos a tener esta distancia,
que sería B más DB, que eso es lo que se deforma en esta parte, menos B, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Que tenemos B aquí. Entonces va a ser igual a B más DB menos B, ¿verdad? Y entre DY pues es la longitud original del elemento, ¿sí? Entonces vamos a poner DY. Entonces B más DB menos B, pues obviamente que se van a ir las B's y me va a quedar la derivada de B con respecto a Y. Y como tenemos en derivadas parciales, pues vamos a tener que llamarle la parcial de B con respecto a Y, ¿sí? Entonces esa es la definición de la deformación en el eje Y. Vamos a ver qué es la deformación unitaria, como ya hemos visto la vez pasada, la deformación unitaria en y esto sería la deformación unitaria en X. Obviamente que esas deformaciones son deformaciones axiales. ¿Por qué? Porque el sentido del movimiento, pues el sentido del eje X que estamos midiendo va en el sentido que se va desplazando el elemento, ¿no? Aquí en este caso se desplazaría en el eje X y en el eje Y. Bueno, ya tenemos las deformaciones unitarias axiales. Ahora vamos a las angulares, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el elemento se va a, pues va a haber una distorsión angular aquí y una distorsión angular acá, ¿no? Entonces, como habíamos visto anteriormente, que si no existe una distorsión angular, vamos a tener que esto va a ser 90 grados, ¿verdad? Y como tenemos una distorsión angular aquí, pues esta parte se va a hacer menos de 90 grados, ¿no? Para que esto sea una distorsión angular positiva, este ángulo tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Y para que sea negativa, pues vamos a ver más adelante que se va a abrir, ¿no? Entonces, digamos que una distorsión angular positiva es positiva cuando estos ángulos pues son mayores que ceros y va a haber una distorsión de esta forma, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿cómo medimos la distorsión? La distorsión simplemente la vamos a medir con la tangente de este ángulo, ¿verdad? Entonces, para medir esta tangente, tenemos que estos ángulos vamos a suponer primeramente que son deformaciones pequeñas, ¿no? Aquí también debo de mencionar que de estas deformaciones estamos hablando de deformaciones pequeñas. Y aquí vamos a tener obviamente que también deformaciones pequeñas. ¿Ok? Entonces para medir este ángulo, ¿qué hacemos? Pues va a ser igual a lo que se va a desplazar de este punto a este punto, ¿verdad? Que es igual a B más dB. ¿Y por qué B? ¿Por qué? Porque vimos que el desplazamiento en Y lo vamos a anotar con V y el desplazamiento en X lo vamos a anotar con U, ¿verdad? Entonces tenemos que esto va a ser V más dB menos la B original que teníamos. ¿Por qué? Porque el elemento se desplaza de esta parte sólida a esta parte punteada. Entonces va a ser igual a B más dB menos B de aquí. Que esto va a ser ¿qué? El cateto opuesto. El cateto adyacente pues va a ser pues esta de X, ¿no? Entonces la pendiente del ángulo y el ángulo para ángulos muy pequeños es igual, ¿no? O sea, son ángulos muy pequeños y se pueden medir mediante la pendiente. Y obviamente que estamos hablando de radianes, ¿verdad? Entonces sería el cateto opuesto, que es B más dB menos B. Se nos van a ir las B's y me va a quedar la parcial de B con respecto a X, ¿sí? Entonces esto sería el alfa 1, que es el alfa 1 que está aquí. Para medir el otro ángulo, pues simplemente vamos a tomar el desplazamiento en X de este rectángulo que se convirtió en un rombo, ¿verdad? Entonces va a ser igual a U más de U, tenemos aquí, menos la U original, ¿verdad? Entre, esto sería el cateto opuesto, y el cateto adyacente, pues sería obviamente que sería de Y, ¿no? Entonces, de nuevo, eliminamos la U y la U, y nos queda que va a ser igual a la derivada de U con respecto a Y, que tenemos aquí. Y como tenemos parciales, pues tenemos que expresarlo por medio de parciales, ¿no? Entonces, la distorsión total va a ser igual a la suma de estos dos, ¿no? Sería la parcial de U con respecto a Y más la parcial de B con respecto a X, que sea la suma de estos dos, para que si nos sumamos estos dos, nos va a dar el complemento de los 90 grados que tenemos aquí, ¿no? Si esto es 90 grados, pues obviamente que la alfa 1 y la alfa 2 van a ser 0. ¿Okay? Entonces, esto va a ser la distorsión total, la suma de estos dos.
Entonces, en tres dimensiones, ¿qué pasa? Aquí en tres dimensiones lo que va a pasar es que estos, digamos, cuadrados, pues se van a convertir en cubos, ¿no? ¿Sí? Y no son realmente cubos, sino van a ser, se llaman paralelepípedos, ¿no? Entonces, bueno, entonces se van a convertir en una especie de paralelepípedos así, ¿no? Y las distorsiones, pues van a ser igual, ¿no? Se van a tomar, háganse de cuenta que ven una cámara y lo ven de arriba, lo ven de un lado, lo ven del otro, y ¿cómo se llaman? Las relaciones van a parecer iguales, ¿no? Entonces, esto sería, pues viéndolo de X y Y viéndolo del eje Z, pues sería la parcial de W, ¿sí? Entonces, en este caso, para la Z, pues vamos a tener una W, ¿no? Entonces, la distorsión, pues sería manejada así, y la deformación unitaria axial en Z, pues sería la parcial de W con respecto a Z, ¿sí? Entonces, pues vemos que obviamente que la gamma XY es igual a la gamma YX, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos hablando del mismo ángulo, la misma distorsión, y igual para estos de aquí que tenemos, ¿no? Entonces, estas serían las relaciones. Estas distorsiones están asociadas al esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, muchas veces estos también se llaman, ¿cómo se llama? Deformaciones por cortante, ¿no? ¿Y por qué por cortante? ¿Por qué? Porque cuando veamos más adelante, el esfuerzo cortante va a hacer que estos se distorsionen, ¿sí? La única forma que hagamos que un elemento se comporte de esta forma, se mueva de esta forma, va a ser el esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante va a ser el responsable de que, de que estos elementos se distorsionen de esta forma, ¿verdad? Y los esfuerzos normales van a ser los responsables que este elemento pues se distorsione en estos sentidos, ¿no? En los ejes axiales. Bueno, vamos a terminar aquí.